Hay un cementerio, pero no aparece en ningún mapa. No tiene lápidas, no tiene visitas, no tiene fechas grabadas en piedra. Y aún así está lleno, lleno de juegos. Juegos que millones de personas pagaron, que jugaron, que amaron y que un día simplemente dejaron de existir, sin que nadie pidiera permiso y sin que nadie pidiera disculpas. Y el cementerio sigue creciendo. Hablamos mucho de los juegos que llegan, de los que se anuncian, de los que se esperan, pero casi nunca hablamos de los que se fueron, de los juegos que un día estaban y al día siguiente no. Este video va de eso, de los nombres que la industria prefiere olvidar, porque cuando los ves todos juntos aparece un patrón. Un patrón que dice algo muy concreto sobre lo que significa comprar un juego en 2026. Empecemos por el más doloroso. Concord, un shooter desarrollado por Firewalk Studios, un estudio que Sony compró para hacer este juego. Se estima que se invirtieron $200 millones solo en desarrollo, sin contar marketing, sin contar la adquisición del estudio. Algunas fuentes hablan incluso de 400 millones. Salió en agosto de 2024 y duró 14 días. Sony lo retiró de la venta, apagó sus servidores, reembolsó a los pocos que lo compraron, pero ya la gente no lo podía jugar, aunque lo tuvieran instalado. Concord ya no existe. Pulsar jugar te da un error. 2 meses después, Sony cerró Firewalk Studios, el estudio entero, borrado, como si nunca hubiera existido. Pero antes de Concord, ya había pasado algo más importante. The Crew, un juego de carreras de Ubisoft lanzado en 2014. Vendió millones de copias. Era online. Necesitabas conexión para jugarlo, pero lo habías comprado. Tenías la caja, tenías el disco, hasta que Ubisoft anunció el cierre de servidores. El 31 de marzo de 2024 apagaron el juego para siempre. La gente con el disco físico ya no podía jugarlo, ni siquiera offline. Ubisoft no solo apagó los servidores, revocó las licencias en las cuentas de usuarios. Entró a tu biblioteca digital y borró un juego que habías pagado. Entonces, algo se movió. Stop Killing Games, una campaña europea que ha juntado más de 1.290.000 firmas para obligar lentamente a las empresas a no apagar juegos que la gente ya ha pagado. Por primera vez, alguien dijo en voz alta que esto no estaba bien. Y por primera vez, la industria empezó a notar que los jugadores estaban cansados. Pero quizá el caso más doloroso es uno donde el juego sigue existiendo. Pero todo lo que pudo venir después, ya no. Hi-Fi Rush. Tango Gameworks. Salió en 2023. Lo anunciaron y lo lanzaron el mismo día. Sin marketing, sin trailer, solo ahí estaba. 89 en Metacritic. Nominado a Juego del Año. Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de Xbox, dijo que fue un éxito rotundo y que no podrían estar más felices con Tango. 12 meses después, cerraron el estudio, sin previo aviso y sin explicación. El propio Phil Spencer, jefe de Xbox, admitió después que fue una decisión difícil, pero tenía que mantener el negocio sostenible. Microsoft cerró Tango en mayo de 2024. Fraston rescató el estudio meses después. Incluso compró los derechos de Hi-Fi Rush. Pero el equipo que creó el juego ya no estaba entero. Hi-Fi Rush sigue ahí. Aún puedes jugarlo. Pero lo que Tango estuviera preparando, nunca lo sabremos. Proyectos sin anunciar, ideas que se quedaron en el tintero. Cancelados antes de que nadie pudiera verlos. Cuando una empresa cierra un estudio, no solo apaga un juego, apaga la posibilidad de todo lo que ese estudio podría haber hecho. Y cuando juntas todo esto, no son casos aislados. Concord, The Crew, Hi-Fi Rush, Helldivers 2, que casi fue retirado por las cuentas forzadas de PlayStation Network. Stadia, cerrada por completo en 2023. La PlayStation Store de PlayStation 3 y PlayStation Vita, salvada solo por la presión social. La White Shop de Nintendo, cerrada. La Xbox 360 Marketplace, ahogándose. Según un estudio de la Video Game History Foundation,
Más del 87% de los videojuegos lanzados antes de 2010 son hoy críticamente inaccesibles. Voy a repetirlo, 87% de todo lo que se hizo borrado, no por piratería, simplemente porque las empresas que los crearon ya no se molestan en mantenerlos vivos. Imagina que pagues por una película y la guardaras. Y un día apareciera un mensaje que dijera, esta película ya no está disponible. Imagina que pagaras por una canción y un día desapareciera. Con los videojuegos pasa todo el tiempo y nadie hace nada. Porque la industria logró convencernos de que comprar no significa tener, que pagar no significa poseer, que un juego es un acceso temporal que la empresa puede revocar cuando quiera. ¿Por qué empresas que ganan miles de millones apagan juegos que ya pagamos? Cuesta dinero mantenerlos vivos. Servidores, licencias de música, acuerdos de marcas, matchmaking. Y cuando un juego no genera ingreso, apagarlo es más barato. Pero hay otra razón más estratégica. Cuando apagas un juego viejo, empujas a todos al nuevo juego. Si no puedes jugar al FIFA anterior, compras el nuevo. Mantener vivo lo antiguo es competir contra tu propio producto. Por eso lo digital es perfecto. Puedes apagarlo cuando quieras y nadie puede demostrar que existió. Cuando algo se borra, lo único que queda es la memoria. Y eso también desaparece. Los pocos que jugaron a Concord no pueden enseñárselo a nadie. Los que amaron The Crew no pueden volver a recorrer ese mapa. No queda nada, ni un disco, ni una caja, ni una factura. Porque cuando todo es digital, las empresas controlan hasta el recibo. Si ellas deciden que aquel juego no existió, para el usuario común es como si nunca hubiera existido. No hay forma de reclamar. Y eso no es solo perder un juego, es perder la historia del medio, en el que llevamos creciendo 40 años. Y esto va a empeorar. Cada vez más juegos como servicio, más DRMs, más servidores obligatorios, menos copias físicas, menos forma de demostrar que algo fue tuyo. Dentro de 10 años, cuando te pregunten a qué jugabas en 2026, solo te quedará la memoria. Puede que ya no quede nada más. Y aquí está el verdadero problema. La verdadera tragedia del momento en que vivimos no son los precios, no las suscripciones, no los DRMs. Es la facilidad con que la industria está borrando su propia historia y la nuestra. Mientras hablamos de la próxima consola, del próximo juego, cada noche hay un servidor que se apaga. Cada noche hay un juego que pasa al cementerio y cada noche alguien pierde algo que pagó y nadie, absolutamente nadie, lleva esta cuenta. Si les interesa entender cómo Valve está construyendo exactamente lo contrario a esto, una plataforma donde tu biblioteca sí se queda contigo de verdad, el video sobre el plan silencioso de Valve conecta directamente con esta historia. Porque al final, comprar un juego en 2026 no es comprar un objeto, es alquilar un recuerdo. Y los recuerdos, las empresas también los pueden quitar. Mis nenes, gracias por ver. Los quiero. Chao.